Buen día, ¿cómo están? Vamos a tratar de exponer una palabrita en el día de hoy, rogando a Dios que nos dé la sabiduría para hacerlo por medio del Espíritu Santo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 15. Del 1 al 14 vamos a leer y dice así: Se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó sobre vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si al ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos permitís reunirnos por este medio, Señor, en este tiempo tan difícil. Así que te ruego, Padre, tengas piedad de mí. Te ruego que me ayudes a exponer esta palabra, Señor, para tratar de entender y de crecer espiritualmente, Señor, para que nuestros ojos se abran y podamos verte, podamos entenderte. Y podamos entender, Señor, más que nada en este tiempo, contra quién luchamos. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que me ayudes a exponer de la mejor manera posible y que me perdones si en algo fallo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. A esta prédica vamos a ponerle por nombre, por título: Abre mis ojos y quita mi pecado. Abre mis ojos y quita mi pecado. Acá estábamos leyendo que los escribas y fariseos le dicen a él por qué los discípulos quebrantaban mandamientos u ordenanzas que daban los ancianos. Y Jesús los refuta. Pero fíjense el razonamiento que les da después que él les dice, y llamando a la multitud, después que dice en el verso 7, dice: hipócritas, le dice a estos fariseos: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Qué palabra? La que dijo Jesús: bien profetizó de Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Vamos a ver qué entendían los fariseos con esto y por qué se pusieron mal. Y Jesús responde a este comentario que le hacen los discípulos, le dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos. Son guías, son ciegos, guías de ciegos. Y si al ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Vamos a Isaías 29. Vamos a leer del 9 al 14. Dice así: deteneos y maravillaos, deténganse y maravíllense, ofuscaos y cegaos, ofúsquense y enséguense, embriáguense y no de vino,
tiemblen y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cegó y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer, esto quería decir, si dieren al que conoce de la ley, al que conoce la escritura, por ejemplo, a los fariseos, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado, no lo entiendo, porque está cerrado, no puedo comprenderlo. Y si diere el libro al que no sabe leer, esto es, a los que escuchaban a los fariseos, a los que eran enseñados por los fariseos, en este tiempo, ¿cómo representaríamos esto? Los fariseos vendrían a ser los que nos predican la palabra. ¿Podría ser yo un fariseo? Si mis ojos estuvieran velados y no entendiera y Dios me hubiera cerrado el entendimiento para que no pueda leer, para que leyendo la Biblia no pueda entender lo que dice. Y así hablar a palabras fingidas para seducir a un pueblo, curando la herida de este pueblo con liviandad, como hacen hoy en día aquellos que predican la palabra. Y dice, verso 12, y si se diere el libro al que no sabe leer, esto es, al que no conoce de la escritura, al que va para que le enseñen, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer, no entiendo yo esto. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hey, escuchen esto es lo que le está diciendo Jesús. Que enseñan como mandamientos de hombres, como doctrina de hombres. No hay temor de Dios. Hoy en día nos enseñan de Dios. Vení, conocí al Señor, hacé una oración de fe, hacé un bautismo. Dios ya te sanó, Dios ya te salvó. No hay temor de Dios. Nos enseña el verdadero camino de Dios. Por eso no hay temor de Dios. Nos enseña quién es Dios. Te dicen Dios es amor y Dios perdona a todo el mundo. No. Tienen que entender la Escritura. Tenemos que enseñar la verdad del Evangelio. Pero claro, ¿cómo vamos a enseñar la verdad si no podemos entender, si las palabras están cerradas a nuestro entendimiento? Solamente podríamos hacerlo si verdaderamente Dios nos abriera los ojos y destapara nuestros oídos, para que podamos ver el reino de los cielos y para que podamos oír la voz de Dios y sus ángeles que vienen a ministrarnos. Verso 13 dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No me temen, yo no les enseñé el temor de Dios. Están lejos de mí, su corazón está lejos de mí, dice. Con su boca me honran, ni me conocen. Hoy en día, la gente que dice creer en Dios no conoce al Dios que dice creer. Es por esto que no hay temor de Dios, es por esto que no se corrigen. Es por esto que no hay un predicador o un líder que les enseñe corrección. Porque si alguien les predicara corrección, ciertamente dirían, bueno, no puedo seguir a ese Dios. O no es el Dios que a mí me predicaron, no es el Dios que me gusta. A mí me gusta el Dios que me ama a mi manera. Dios ama, sí, pero el que ama castiga y reprende para que se corrija y lo salve y lo sane, para que no sea castigado en el día de la ira. Entendamos esto. Por tanto, he aquí, verso 14, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Por esto Dios hizo grandes maravillas y por esto el apóstol Pablo enseñaba que Dios ha entontecido la sabiduría de los sabios, que Él ha tomado de lo vil y lo menospreciado del mundo para entontecer a estos que se creían sabios.
a estos que piensan que tienen la ciencia, la sabiduría del reino de los cielos, y no pueden entender, las palabras les están cerradas, el velo les está puesto en los ojos, y no pueden entender hasta que Dios no los convierta y los sane. Vamos a primera de Juan no, vamos a la carta de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 12. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un maestro de la ley. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Repito, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento, que también quiere decir espíritu, vamos a decirlo espíritu, el espíritu sopla de donde quiere, y oyes su voz, oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabe cómo nació, Dios lo despertó, Dios lo levantó. No sabe ni de dónde vino y tampoco sabe a dónde lo va a llevar. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? No seas hipócrita, le dijo, en otras palabras. ¿No te das cuenta que sos un ciego guiando a ciegos? ¿Cómo puedes no saber esto? ¿Cómo pueden, decía Jesús a estos maestros, cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Es imposible. Primero, son unos hipócritas. Segundo, las palabras están selladas y cerradas para ustedes, no las pueden entender. Porque para entenderlas es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. ¡Ey! Presten atención. De cierto te digo. Esto es una afirmación. ¡Ey! Te estoy afirmando, Nicodemo, escúchame. Escúchame lo que te digo. Lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. ¿Qué vieron? ¿Qué veían aquellos que podían ver el reino de Dios? Aquellos que, de cierto, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquel que puede entrar, aquel que puede ver el reino de Dios, ¿qué ve? Pregúntate eso. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio, no reciben nuestro testimonio, no nos creen. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si le dijere las celestiales? Hey, Nicodemo, te estoy diciendo cosas terrenales que las tendrías que saber, que tendrías que entenderlas mediante la Escritura. Si no pudiste entender esto que te estoy hablando, ¿cómo creerás si te dijera lo que puedo ver y lo que puedo oír? Porque de lo que sé y de lo que conozco, esto hablo y testifico. Si no me crees lo terrenal, ¿cómo creerás lo celestial? Dirás que estoy loco. Esto le decían a Pablo, esto le decían a Pedro. Festo le decía: Pablo, las muchas palabras te han vuelto loco. No, excelentísimo Festo. Hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Qué veían? ¿Qué veían los verdaderos apóstoles? Empecé a meditar en eso. Y ahora vamos a desglosar esta palabra un poquito. Vamos hasta el verso 12. Hasta ahí llegamos. Ahora, volvamos al verso 5. Dice: de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Un cachito antes, en el verso 1 del 47, en el mismo capítulo de Juan, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Hey, Natanael, te estoy diciendo, vos sos un apóstol mío. Y a vos te digo, de ahora en adelante, vas a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Ey! Verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? ¿Qué veían? Vamos a embarcarnos un poquito en este punto. De cierto os digo, capítulo 3, verso 5, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu. Vamos a Marcos capítulo 16. Versos 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 5 del capítulo 3 de Juan dice, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Siempre me han enseñado, no podía entender, había algo que yo digo, no, Dios revelame, no puede ser, hay algo raro acá, esto no me cuerda. Dice acá, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan el Bautista bautizó en agua, entonces es lo que nos enseñan, tenés que bautizarte para poder entrar en el reino de Dios. No es esto lo que está hablando la Escritura. En Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, dice, id por todo el mundo y predicad este Evangelio a toda criatura. Es para testimonio a toda criatura. Y dice, el que creyere y fuere bautizado, primero cree, después es bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay mucha gente que puede no creer en Dios y es bautizada y creen que son salvos. ¿Por qué? Porque hay ciegos guías de ciegos y ambos van a ir a caer al hoyo. Necesitan oír la verdad, necesitamos entender la verdad. ¿Qué quiere decir? El que creyere y fuere bautizado. Creí, por lo cual hablé. Creí, por tanto testifiqué. El que creyere, vamos a Efesios, capítulo 5. El apóstol Pablo está enseñando que se sometan unos a otros, enseña cómo la mujer tiene que someterse al marido, pero usa la analogía para hablar de Cristo y de la iglesia. Verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Vamos a entender esta palabra que dice en el capítulo 3 de Juan, verso 5, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, sabemos que es el Espíritu Santo, pero el agua, ¿qué significa? Verso 23, Efesios 5, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿La cabeza de qué? De la iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo.
y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así todas las casadas estén sujetas a sus maridos, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Presten atención, vamos por partes, rompamos acá. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es la cabeza, el cuerpo de Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Verso 26. Para santificarla. ¿Para qué? Para santificarla. Presten atención, antes de seguir. De cierto os digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Siempre predicamos esto, recuerden. La palabra de Dios es la que nos llama. La fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Es ahí donde Dios te llama, en el momento que te quiere llamar, en el momento que te resplandece la luz de Cristo, así como Pablo perseguía a la iglesia y dijo, mas en el momento que Dios quiso resplandecer la luz de Cristo en mí, me llamó para que vaya a Cristo. Hizo resplandecer la luz de Cristo en mí. Él, por la palabra, me hizo oír. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Esto es don de Dios. Pero el oír no viene por ir a bautizarme. El oír viene por la palabra de Dios. Que Dios mande y diga, despiértate, oye mi voz. Y si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo. Entonces ahí vas a escuchar la voz que dice Cristo, ven a mí. Vengan a mí los que están sedientos. Vengan a mí los que están cargados. Vengan a mí los humildes. Vengan a mí. Entonces habrá un rebaño y habrá un pastor. Vuelta. Verso 5. San Juan, capítulo 3. De cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Verso 8. El viento, el Espíritu, sopla de donde quiere y oyes su voz. Oyes su voz, mas ni sabes de dónde viene. Efesios 5, capítulo 20, verso 23. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así amó Cristo a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¡Ey! Lo que está diciendo en capítulo 3 de Juan es así, de cierto te digo, que el que no naciere de la palabra y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Las palabras están selladas y cerradas para aquel que no puede leer espiritualmente, para aquel que el Espíritu no le revele la palabra. Por eso toda la vida me predicaron, acá está diciendo que tenés que bautizarte. ¿Hay que bautizarse? Sí, hay que bautizarse, pero no es lo que está diciendo acá. Porque el bautismo es una obra exterior, no interior. Porque si no yo podría gloriarme y decir, bueno, creí porque me bauticé. No, ahora vamos a ver qué significa todo esto y para qué sirve el bautismo. Entonces acá dice, de cierto te digo que el que no naciere de la palabra y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿No me crees? Vamos a empezar un poquito más, a llegar a la profundidad de todo esto. Verso 26, para santificarla a la iglesia, dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y la amó de tal manera que se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, para él mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin
mancha. Vamos a ver en Tito, capítulo 3. Versos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué hombres? Los escogidos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Un bautismo en las aguas es una obra de justicia que yo puedo hacer. Entonces dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por el lavamiento de la regeneración, donde actúa la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Por eso la ley de mi mente, decía Pablo, de mi hombre interior, es una y agrada a Dios. Pero la ley de mis miembros, la ley de mi cuerpo, la ley de mi carne, es una inmundicia. Mi carne no va a nacer en el Espíritu de Dios. Entonces, ¿para qué sirve el bautismo? Ahora vamos a ver. Acá está diciendo, verso 5 de Tito, capítulo 3, verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida. Vamos a Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es vuestro culto racional, es un razonamiento de nuestra mente. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El hombre interior, el que Dios puso en tu mente, aquel por cuya palabra de Dios fue renacido. Por eso somos nuevas criaturas en Cristo, porque nacimos, pasamos de muerte a vida, resucitamos, de estar muertos, resucitamos a vida, de estar extraviados en nuestra maldad, Dios nos levanta, nos despierta y nos lleva a vida. Esto es lo que está hablando este pasaje. Porque nadie puede ver el reino de Dios si no naciere del agua y del Espíritu, si no naciere de la palabra que nos va a lavar la inmundicia de nuestros pecados, la que nos va a justificar en la sangre de Jesucristo. Por la palabra y por el Espíritu, nadie puede ver el reino de Dios. Nadie puede ver el reino de Dios. Repito, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es tu entendimiento? Sos espiritual, podés entender la ley de Dios, te vas a renovar, vas a regenerarte, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a Juan capítulo 8. Entendamos que esto es lo que está diciendo la Escritura. Juan capítulo 8. Verso 31 y 32. Jesús les habla a los que supuestamente habían creído en Él, de los judíos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Recuerden, muchos dicen que creen en Jesús. La verdad es, Dios los despertó espiritualmente. Verdaderamente
Si dicen que creen en Dios, están en Dios, las obras de Dios hacen, o hay maldad en sus corazones, hay rencor. Cuéntenme, ¿qué es lo que hay en ellos? ¿Qué es lo que hay en vos? Si vos decís que estás en el Señor, que verdaderamente crees en Dios, ¿hacés las obras de Dios? ¿O hay enojos, ira, maledicencias, envidia, celos, contiendas, idolatrías, avaricia? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¡Ey! Si vosotros permaneciereis, ustedes dicen que creen en mí, bueno, mirá, yo les digo, si verdaderamente permanecen en mi palabra, entonces van a ser mis discípulos. Serán verdaderamente mis discípulos. Pero si no me permanecen, no. ¿Qué te quiero decir? Si no seguís la ley de Dios, los mandamientos de Dios, no vas a ver nada del reino de los cielos. No sos mi discípulo. Y les termina diciendo más adelante: son descendientes, linaje del diablo, porque las obras del diablo hacen. Dice, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Vamos de vuelta. Efesios capítulo 5. Verso 26. Dice que la palabra de Él, Dios mismo, por medio de su palabra, dice que Él vino y se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es la que va a hacer que nosotros, siendo dominados por el Espíritu Santo, hagamos la voluntad de Dios. Porque Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. No tenemos arte ni parte nosotros. Y el apóstol Pablo tenía tan claro esto que decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Por eso es Dios quien pone tanto el querer como el hacer. Si estoy yo predicando, no estoy porque tengo ganas, es porque Dios lo pone así. Y si Él me domina, no tengo otra cosa más que hacer. Y si Él me manda a decir una verdad, no tengo más que hacer si Él me está dominando. Si no me está dominando Él, si verdaderamente no soy un profeta de Dios, un predicador de Dios, entonces yo les voy a hablar mentira. Les voy a hablar para la carne y ustedes nunca van a entender la palabra de Dios si me siguen, si me escuchan. Porque tampoco yo la entiendo. Porque las palabras van a estar selladas y cerradas para mí. Por eso esta palabra está diciendo eso. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de la palabra y se regenera por medio de ella. Si Dios mismo no le enseña y lo envía a Cristo, por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Solamente de esa manera podemos ver el reino de Dios, el reino de los cielos. Romanos 10 nos enseña esto, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entendamos eso. El oír es por la palabra de Dios. Necesito oír la palabra de Dios para poder creer. La palabra me va a lavar mi maldad, va a regenerar mi maldad y me va a hacer una nueva criatura. Va a poner un corazón nuevo dentro de mí, un corazón de carne, donde va a estar su ley en mi mente y en mi corazón. Y yo voy a poder oír y voy a ir a Cristo. Esto enseña la Escritura. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a entender qué enseña Pedro entonces por lo que es el bautismo, porque la palabra nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿debe ser bautizado? Claro que sí. Veamos por qué y para qué. Vamos a leer, no tanto, ustedes lean todo el contexto después y van a entender de qué está hablando. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, desde el verso 18 hasta el 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo
desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca. Noé, mientras preparaba el arca, predicó, fue pregonero de justicia, predicó el arrepentimiento para el perdón de los pecados y nadie quiso oír. Jesús enseña esto, como que el fin de los tiempos, cuando venga la segunda venida de Dios, va a ser como en los días de Noé, cuando preparaba el arca. Había una persona que predicaba, Noé estaba predicando y nadie quería oír. Nadie quería oír. Y Dios fue haciendo morir, llevándose a aquellos que sí eran de Dios, para que no vean, para que no sufran la matanza que hizo Dios en todo el mundo por el diluvio universal. Sino que solamente había quedado Noé con su familia. El resto murieron todos. El resto, seguramente había muchos de estos que predicaban diciendo: vení, conoce a Dios, no te preocupes, haz un bautismo, haz una oración de fe. No te preocupes, seguí estas ordenanzas y ya estás, sos salvo. No lo escuches a ese loco, ¿qué está diciendo? ¿Quién lo entiende? Está loco. Así como le decían a los apóstoles, así como le decían a Jesús, claro que sí. Porque la Escritura nos enseña en Hebreos que todos estos que perecieron, que siguieron la fe y que creyeron en aquel Dios que les decía: mirá, yo tengo preparado para vos una ciudad celestial, la vida eterna, y caminaron por esta vida como si fueran peregrinos, entendiendo que no poseían nada en esta tierra que tenga valor, sino que lo que tenía valor era aquello por lo cual luchaban, por lo cual peleaban, a quien podían ver. Lo que sabemos, hablamos, y lo que vemos, testificamos. ¿Qué podían ver? ¿Cómo podían tener semejante fe? ¿Qué podían ver? ¿Te predicaron alguna vez esto? ¿Qué podían ver? Decime, ¿qué bautismo había en los antiguos? Ah, estaba Juan el Bautista bautizando en las aguas. Ah, no, estaba Pedro. No, el apóstol Pablo estaba. No, la palabra que leímos, que Jesús le habla a Nicodemo, significa: de cierto te digo que el que no naciere por la palabra y por el Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Así nacieron los antiguos, así pudieron seguir la fe. Oyendo a Dios, se sostenían como viendo al invisible. Esto enseña la Escritura. Es difícil de predicar, es difícil de entender, suena locura, pero es así. Verso 20 nuevamente, primera de Pedro, capítulo 3. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Escuchen. En las cuales 8 fueron salvadas por agua. Ahora enseña, el bautismo, que corresponde a esto, el bautismo que corresponde a las aguas, ahora nos salva no quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, a quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El apóstol Pablo está diciendo: el bautismo que corresponde a esto, a las aguas, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Pero el apóstol Pedro acá no estaba hablando solamente del bautismo de las aguas, sino en el bautismo del Espíritu Santo. Por eso Juan predicaba, por eso Juan predicaba, Juan el Bautista decía: yo los bautizo en agua, pero he aquí que viene uno tras de mí, que es antes de mí, que los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Por eso en los Hechos de los Apóstoles vamos a ver cómo los apóstoles escuchaban que había sido hablada la palabra de Dios, predicada la palabra de Dios, que habían creído, e iban y les preguntaban: ¿y en qué fueron bautizados? En el Espíritu Santo. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Ni sabemos qué es eso, nunca hemos oído de eso.
Fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Entonces los hacían bautizar nuevamente en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. E imponían las manos sobre ellos y el Espíritu Santo, orando por ellos, el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Esto es lo que enseñaba el apóstol. Este bautismo, el de las aguas, es para una confesión de fe, es para decir, miren, yo creo, creí por lo cual hablé, creí por lo cual hablé. Es una confesión, por eso en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, 15 y 16 dice, vayan y prediquen este Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, primero tiene que creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne. ¡Ey! La carne no va a heredar el reino espiritual. Esto lo enseña Pablo, porque lo espiritual es espiritual y lo carnal es carnal. Por eso nuestro cuerpo pecaminoso, y este es un gran misterio, decía, en un momento, en un abrir de ojos, seremos transformados. Porque esto corrupto se vestirá de incorrupción. En un momento, en un abrir de ojos, dice el Señor que va a haber un arrebatamiento. Así como en los días de Noé, Dios se llevó a los que eran justos antes de que venga el diluvio, para que no padecieran el castigo de Dios sobre la maldad de los hombres. Así también, dice Jesús, en el último tiempo, Él mandará a sus ángeles con voz de trompeta, a recoger a sus escogidos, con voz de mando, a recoger a sus escogidos, desde los cuatro vientos de la tierra. Y luego, la ira caerá sobre todo el resto. Luego, los cielos serán deshechos, se enrollarán como un pergamino, se rajarán los cielos, se destruirá todo. Ey, no sabés cuándo va a pasar eso. ¿Qué sabés si somos escogidos? ¿Qué sabés si ya todo esto pasó? ¿Qué sabés si en este momento no está entrando el último de los escogidos en el reino de los cielos y vos y yo nos perdemos? ¿Quién te puede asegurar que sos un escogido? ¿Un bautismo? ¿Un bautismo en las aguas? ¿Un bautismo, como dicen los católicos, cuando eras bebé? ¿Una confirmación cuando eras adolescente? Y seguís viviendo una vida como el diablo. ¿Un bautismo en la iglesia, que ya sos adulto, en la iglesia evangélica, como te dicen, bien, sos consciente? Perfecto, eso estaría mejor. Pero aún así, no te enseñan lo que es el temor de Dios, porque esto no se puede enseñar carnalmente. Esto solamente te lo puede enseñar Dios. No hay hombre que te pueda hacer salvo. Por eso la exhortación en todo momento de los apóstoles, lean la Escritura, porque en ellas está la vida eterna. No puede hacerte salvo una prédica, no puede hacerte salvo otro libro. La suficiencia de las Escrituras tienen que buscar. Porque es Dios quien te va a abrir los ojos y vas a poder entender el reino de los cielos. Vas a leer y vas a entender y vas a decir, ¡wow! Gracias, Señor, por abrirme los ojos. No podía ver esto. Pero la única manera de que pase es leyendo la Escritura. Que la palabra de Dios te despierte. Que te haga oír y puedas ir a Cristo. Porque vas a estar yendo a la iglesia una y otra vez, año tras año, y nunca vas a crecer en el conocimiento de la verdad. Necesitas orar, necesitas meditar, necesitas leer. Se trata de tu alma. Porque como en los días de Noé, así va a venir sin aviso. ¿Qué sabes si mientras estamos hablando no pasa todo esto? ¿Quién puede saberlo? Si tenemos una gran salvación como es esta, y tan grande nube de testigos, ¿cómo vamos a esperar? ¿Cómo vas a decir, sí, yo creo en el Señor, pero seguís en tu vida de vanidad? En tu antigua manera de vivir. ¿Cómo vas a decir crees en el Señor si no perdonás a tu hermano? ¿Cómo decís que crees en el Señor si ves a tu hermano pasar necesidad o a un cercano pasar necesidad y das vuelta a la cara? Y pensás, es mi plata. Yo con mi plata hago lo que quiero. Sí, seguramente. ¿Cuándo vas a entender que nada es tuyo? ¿Cuándo vas a entender que nada es tuyo?
Esto entendieron los antiguos. ¿Por qué? ¿Qué pudieron ver? ¿Qué pudieron ver? Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer del verso 6 al 12. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. El apóstol estaba enseñando de la fe que vence al mundo, ¿no? Del que es nacido por Dios. Vamos a leer un cachito antes. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el que cree verdaderamente que Jesús es el Cristo, es porque es nacido de Dios. No es porque se bautizó y creyó. No es porque hizo un bautismo en las aguas. Es porque creyó y luego se bautizó. Pero para creer primero hay que oír. Y para oír primero tienes que tener vida. Un muerto espiritual no puede oír. Es imposible. Por eso necesito que entiendan esta palabra. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto es, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Si los mandamientos de Dios para vos son gravosos y te molestan, es porque no sos de Dios. Porque si fueras nacido en Dios, las obras de Dios harías. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, que es don de Dios, no nació de nosotros. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. ¡Ey! ¿Mediante qué vino? Vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Presten atención. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¡Ey! Estos tres son iguales. ¿Qué significa? Nuevamente, el agua no está hablando de un lavamiento en las aguas. No está hablando de lavarse en el Jordán. Está hablando del lavamiento de la palabra para la regeneración de la vida. La palabra de Dios te llama y te hace ir a Cristo. Eso es lo que está hablando la palabra. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que creyere en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que ha dado acerca de su Hijo? La palabra. La palabra de Dios da testimonio de Jesús. ¿Qué era lo que venía a hacer? ¿Quién era? ¿Qué señales habría de Él? Él vino a cumplir la palabra de Dios, el testimonio de Dios. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Agua y sangre. ¡Ey! Por eso Jesús, cuando fue traspasado por la lanza, en el Evangelio de Juan aclara que salió, cuando le clavaron la lanza, agua y sangre. Es lo que está hablando. Todo esto se cumple en Jesucristo. Segunda de Reyes. Ahora sí, una vez entendiendo
que el que no nace de la palabra y del Espíritu no puede ver el reino de Dios? Si Dios no le permite nacer, si no es un escogido, si no es llamado por Dios, es imposible que pueda entender lo que estamos hablando. Por eso mi palabra es para testificar, no es para imponer, solamente es para exponer. No pretendo que me crean todos, es imposible. Es imposible. Solamente va a creer aquel que pueda oír. Y aquel que pueda oír se le va a revelar la palabra que estoy hablando. Para el resto será locura. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Vamos a Segunda de Reyes capítulo 6. Vamos a leer del 8 al 23. Dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, entrando en consejo con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Vamos a poner trampa a Israel, ¿sí? En tal y tal lugar estará mi campamento. Cuando pasen por ahí, los atacamos. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: hey, mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. El varón de Dios le dice: no pasen por acá, pasen por allá. Entonces el rey de Israel atendió a la voz del varón de Dios y hizo como él había dicho. Así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse, con el fin de que su ejército no padeciera, con el fin de que su ejército no sea emboscado. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. No puede ser, pongo, a ver, centinelas acá, vamos a poner trampa y se desvían, van por otro lado. Alguien les está diciendo. El corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? A ver, ¿quién es el desertor entre nosotros? ¿Quién es el que está diciéndole al rey de Israel todos nuestros pasos? Díganme, ¿quién es? Tiene que saber alguno. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, no, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¡Ey! El cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Qué veía Eliseo? ¿Qué oía Eliseo? Estaba a kilómetros, pero él oía lo que el rey de Siria hablaba en su cámara más secreta. Entonces el rey de Siria dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. Envió un ejército completo, armado hasta los dientes, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. El ejército sitió la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el criado de Eliseo. Y he aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, y gran ejército. Entonces su criado le dijo: ¡ah, señor mío! ¿Qué haremos? Y él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estaba el ejército de Dios acampando, luchando, defendiendo a su profeta.
¿Qué es lo que vieron los antiguos? Que ganaron batallas, que mataron gigantes. Esto veían. Ellos estaban en la presencia de Dios. Ellos decían, en cuya presencia estoy. ¿Qué podían ver? Y esto es don de Dios. No hubo un bautismo ahí. ¿Entienden ahora la palabra que Jesús le habla a Nicodemo? ¿Cómo éste podía ver el reino espiritual si no se bautizó? Dios envía la palabra. Que se abran tus ojos y tus ojos se van a abrir. Oremos a Dios. Señor, abre nuestros ojos. Quita mi pecado. Abre mis ojos, quita mi pecado para que pueda ver el reino de Dios. Hola, Jor. Quita mi pecado. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estamos en Segunda de Reyes capítulo 6, verso 18 dice, y luego que los sirios descendieron a él, luego que empezaron a descender los sirios, a donde estaba Eliseo, para apresarlo, para llevarlo ante el rey de Siria, oró Eliseo a Jehová y dijo, Jehová, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo a esta gente que había descendido a él, les dijo Eliseo, hey, no es este el camino, ni la ciudad. Síganme, y yo los guiaré al hombre que buscan. Y los guió hasta Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria, donde estaba todo el pueblo y el ejército de Israel. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? ¿Los mataré, señor mío? El rey de Israel entendía quién era Eliseo, que era un profeta de Dios. Y él con respeto le pregunta, ¿los mataré, padre mío? Y él respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Él mostró misericordia. Podría haberlos matado a todos, pero él mostró misericordia. Dios le hizo mostrar misericordia. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Dios había ganado la batalla sin pelearla. Vamos a cortar y vamos a seguir con una segunda parte de esta prédica que le vamos a llamar Abre mis ojos, quita mi pecado. Abre mis ojos, quita mi pecado. A los que están por Facebook, vean la segunda parte. A los que están por el Instagram, lo mismo. Dios los bendiga y puedan seguir un poquito más. Bueno, vamos a seguir la segunda parte de Abre mis ojos, quita mi pecado. Abre mis ojos, quita mi pecado. Esta es la segunda parte. Leímos al profeta Eliseo en Segunda de Reyes capítulo 6, verso del 8 al 23. Y en el verso 17, en el verso 16, cuando después de que viene el criado de Eliseo y le dice, Señor mío, ¿qué haremos? Hay un gran ejército acá que viene a matarlo, que viene a buscarlo, que viene a llevarlo ante el rey de Siria. Él le dijo, no tengas miedo. Hey, no tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abran
sus ojos para que vea. Entonces abrió los ojos del criado y miró. Jehová abrió los ojos del criado y el criado miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué veían? Ahora volvemos entonces a 1 de Juan, capítulo 1, 47. Ahora vamos a empezar a entender un poquito más. Cuando dice que Jesús vio a Natanael que se le acercaba y le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Apóstoles, escuchen, enviados, van a ver a los ángeles de Dios ascender y descender sobre el Hijo del Hombre. Capítulo 3 de Juan. Él le decía a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua, de la palabra y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En el verso 12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si les dijere las celestiales? Imagínense si les decía, imagínense si les decía ahí a Nicodemo: hey Nicodemo, no sabes la cantidad de ángeles que hay alrededor tuyo, no tenés ni idea. ¿Qué pueden decir? Vos estás loco. ¿Quién los puede ver? El apóstol Pablo decía: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Principados y potestades. Eliseo le decía al criado: hey, muchos más son los que están con nosotros dos, que con todo ese ejército. Porque de parte del ejército ese también había principados y potestades, pero nada que hacer con el reino, con el poder del ejército de Dios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. En Números 22 tenemos la historia de Balaam. Balaam, profeta de Dios. Lo habían ido a buscar para maldecir al pueblo de Israel, para que pueda caer el pueblo de Israel. Primeramente dijo: no, porque lo que me mande Dios, eso solo hablaré. Pero le fueron con grandes ofrendas. Te voy a enriquecer muchísimo. Y él quiso ir. Volvieron a buscarlo y él oró a Dios para ver si esta vez me deja ir, porque ahora son muchas las ofrendas que me dan, me voy a enriquecer en serio. Entonces Dios: vas a ir, pero lo que yo te diga vas a hablar. Era un varón de Dios que podía ver como veía Eliseo. Sin embargo, se encendió la ira de Dios contra él, porque él en su corazón había puesto el lucro cesante. Lo que habla el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Judas, en sus cartas, dándonos a entender que en el último tiempo se levantarán falsos maestros y falsos apóstoles, que harán de nosotros mercadería, que tendrán nublado el conocimiento, que no podrán entender la Escritura porque estará sellada. Porque la Escritura solamente se puede leer espiritualmente para poder entenderla espiritualmente. Si no, de lo contrario, tenemos un libro de psicología. Y nos van a predicar psicología. El día que el Señor venga, nos va a decir a todos: no te conozco, hacedor de maldad, al fuego eterno. ¿Cómo pueden entender la ciencia de Dios si no la entendieran por medio del Espíritu? Es imposible que la carne pueda agradar al Espíritu. Entonces acá tenemos una prueba más. Balaam, hijo de Beor, iba para maldecir al pueblo. Se le presenta al ángel de Dios con la espada desenvainada para matarlo. Y la bestia, el burro en el que él iba montado, lo vio. Y Balaam no lo vio, siendo que era un profeta de Dios, que podía ver a los ángeles de Dios, no lo vio.
El asno se corre para el campo y se quiere desviar del camino, porque dice, no, voy por acá y me mata. Y Balaam lo azota y lo hace volver al camino. Más adelante se para nuevamente el ángel de Dios con la espada desenvainada. Aún Balaam no lo podía ver, pero la muda bestia de carga sí. Paré a un lado, paré al otro, y trató de esquivarlo, arrimándose contra una pared y apretó la pierna del profeta, y el profeta lo empezó a golpear, para que siga caminando, para que se enderece y vaya por su camino, por donde él quería ir. Y él aún no podía ver al ángel de Dios. Entonces el ángel de Dios se paró en un camino donde ya no se podía apartar para ningún lado este burrito. Era un camino angosto, no se podía ir ni a izquierda ni a derecha. Entonces, ¿qué hizo? Se postró, se tiró bajo de Balaam, y Balaam empezó a golpearlo, hasta que Dios se dignó a abrir la boca de la muda bestia de carga y le dijo, ¿por qué me golpeas? Porque haces mal conmigo, me apretaste el pie contra la pared. Hablaba con la bestia de carga. ¿No me conoces desde ya hace mucho tiempo? ¿No te he llevado toda la vida? ¿He hecho alguna vez contigo de esta manera? No, le dice Balaam. Y ahí Dios refrena la locura del profeta. Ahí Dios le hizo ver, un burro me está hablando. Miró hacia un costado y pudo ver el ángel de Dios y se postró con rostro a tierra. Y el ángel de Dios le dijo, el burro me pudo ver y vos no. Y si no fuera por él, en verdad que los hubiera matado a los dos. ¡Qué locura! ¿Qué era lo que hizo que Balaam no pudiera ver? Era un profeta de Dios. Y una muda bestia de carga refrenó la locura del profeta. Pudo volver a ver. ¿Qué fue lo que pasó? Entendió. Se arrepintió. Dios le mostró. Necio. Arrogante, ignorante. Pensaste como piensa Satanás, en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Pensaste enriquecerte. Y luego siguió el profeta y profetizó como Dios le mandaba que profetice. Y en vez de maldecir al pueblo de Dios, 3 veces los bendijo. Y libró al pueblo de Dios así, de esta manera. Vamos a predicar un día sobre esta palabra, es hermosa y está buenísima y llena de misterio. No los puedo revelar ahora porque si no se me va la palabra y se va a hacer larguísima. Pero lo nombré y les referí la historia para que puedan entender de qué estamos hablando. El pecado nubla el entendimiento. Por eso en los proverbios se enseña, y lo enseñamos en la semana, los proverbios se enseña que el regalo, que la dádiva, que el presente nubla al profeta, nubla al predicador. Porque el predicador va a poner la mira en lo que le trae el creyente. Entonces, para no perderlo, va a predicarle para que le agrade su carne. Y entonces, como voy a querer tener a otro, y a otro, y a otro, y que me traigan dádivas. Y me voy a corromper, y voy a entender cualquier cosa, ya mi entendimiento va a estar corrompido, y voy a entender que hay que diezmar, que hay que hacer primicias, en fin, cualquier cosa. El día que el Señor venga, va a decir, hey, Pablito, te tengo una sorpresa. Eras un ciego, guiando a otros ciegos. Y vas al hoyo. No, Señor, perdóname, no quise. No hay más tiempo. ¿Qué sé yo si Dios viene a demandar mi vida o la tuya? Si estás entendiendo la palabra, si Dios te hace oír, entonces, hey, no soy yo que te está convenciendo, es la palabra de Dios que te está despertando. No endurezcas tu corazón. Si hoy escuchares su voz, no endurezcas tu corazón. Y anda corriendo a la Escritura, busca que lo que yo te digo sea mentira. Y cuando lo busques vas a encontrar que es la verdad. Y tal vez Dios te permita creer. Y tal vez Dios te permita el día de mañana, el día de la ira de Dios, ser salvo y no padecer esa ira. ¿Quién sabe? ¿Quién lo puede saber? Vamos a Hechos 26. ¿Qué podían ver entonces? Ahora, ¿qué podían ver los apóstoles? Hechos capítulo 8.
Verso 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur. Un ángel del Señor habló a Felipe. Ellos podían ver a los ángeles de Dios. Ellos podían ver a los ángeles de Dios. La fe es un don de Dios. Y esa fe que es un don de Dios, si verdaderamente estás cimentado en la palabra de Dios, si verdaderamente Dios te despertó y te dio la vida espiritual, va a llegar un momento que vas a poder ver a los ángeles de Dios. Vas a entender. No solamente los vas a sentir, los vas a poder ver. Y vas a entender que no estás luchando solo. Que no importan las cosas que se te pongan en la vida. Si vos buscás el reino de Dios y su justicia, lo que precises va a ser añadido. Dios te va a estar dando las cosas. Así como cuando Eliseo estaba en el río Jordán, oculto, en una cueva, y venían los cuervos y le servían, le traían pan y carne. Todos los días, pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. ¿Qué hizo Eliseo? Creyó en Dios, tuvo fe en Dios. El ejército de Dios luchaba por él. El ejército de Dios va a luchar por vos. No fueron los grandes, antiguos, que ganaron grandes batallas, mataron gigantes, ellos por su propia cuenta. Dios les daba fuerza. Dios iba con ellos a la batalla. Dios era el que luchaba, es el que hace las cosas acá también en el nuevo pacto. Vamos a Hechos 12, no te voy a leer toda la historia de cada uno porque se nos va la hora, chicos, pero vamos a ir tocando, después ustedes lean todo. Hechos capítulos 12, esta sí vamos a leer un poquito del 1 al 11. Dice, Hechos 12, verso 1, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, lo había metido en la cárcel. Eran entonces los días de panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Quién se presentó? Un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y caídas las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, acomódate, vamos, aprontate, y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos, y de todo lo que esperaba el pueblo judío, que lo iban a matar. Dios peleó por él, Dios lo sacó de la cárcel. Vamos a Hechos 27-21. Pedro está en el mar, en una tormenta, en una tempestad en el mar, en un naufragio. Y estaban todos aterrados. Habían pasado 3 días de esto y estaban todos aterrados. Entonces Pablo, verso 21, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Porque Pedro decía, no nos conviene zarpar, se vino una tormenta fea. Y no zarpar de Creta, tan solo para recibir
este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, escuchen, sino solamente de la nave. La nave se va a perder, pero nosotros vamos a ser todos salvos. ¿Por qué? ¿Qué viste? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que están en la nave contigo. Pablo ora a Dios, Dios lo oye, los ángeles de Dios están luchando al lado, atrás, delante, arriba y debajo de todo aquel que es un escogido de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 11. Fíjense lo que les estoy diciendo. En el verso 32, después que nos habló la fe de todos estos grandes, dice, verso 32, ¿y qué más les digo? Ya después que habló de todos los grandes, de todos los que por la fe alcanzaron la esperanza de la vida eterna. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Yefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Ey! No sé si estás entendiendo lo que Dios nos está enseñando. Mira, no soy quien para decirte, quita tu pecado, pero la palabra nos exhorta, a vos y a mí, quita tu pecado. Si todavía no estás pudiendo ver este reino espiritual, es porque aún estás tomando la liviandad del reino de los cielos como si fuera algo tranquilo. Algo, no pasa nada, Dios es amor, Dios me va a perdonar, total, bastante hago, no peco como pecaba antes, ya peco menos, soy un santo. No, no sos un santo, sos una basura, sos un inmundo, sos una inmunda a los ojos del Señor, porque aquel que practica el pecado no es de Dios. Porque nadie verá al Señor sin la santidad, porque Dios es santo y así exige que seamos nosotros. Nadie que practique pecado puede decir que es de Dios. Decime la verdad, ¿podés ver el reino de los cielos? Mirá, yo te soy sincero, aún no puedo ver lo que veían estos. Oro a Dios cada día, cada noche, en cada momento. Dios, quiero ver, ciertamente me estás revelando muchas cosas, pero no puedo ver lo que vieron estos. Ruego a Dios, Señor, me perdones mi pecado. Ayúdame a limpiarme, por favor, de este cuerpo pecaminoso. Porque a la luz y a la vista de otros tal vez sea un justo, pero sé que no lo soy. Y así como no lo soy yo, no lo sos vos tampoco, porque no hay justos ni aún uno. ¿Cuál es la convicción que tenemos que tener? ¿En qué pusieron la confianza estos? Yo no sé cómo estás llevando tu vida, pero vamos a Apocalipsis, me dice Dios. O al menos, no me dice Dios, siento que el Espíritu me lleva. Dios manda un mensaje a las iglesias. Capítulo 3, verso 14, y dice así: nosotros somos la iglesia de Jesucristo, supuestamente. Decimos que Dios es nuestro Señor, lo invocamos como nuestro Señor y Salvador. Bien, si es así, escucha. Capítulo 3, verso 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Tú dices, yo soy salvo, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Estoy rico, soy rico en el reino de los cielos, tengo al Espíritu Santo. Verso 16 nuevamente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Miren, acá nos está hablando a todos. Pero ¿saben a quién más les está hablando? A los que ponen la mirada en lo terrenal, en aquellos que se piensan que Dios está para bendecirnos y ponernos sobre todos y que nuestras riquezas aumenten. Si Dios te dio riquezas, si Dios te aumentó, entendé esto, mía es la plata, mío es el oro. ¿Te pensás que yo te voy a pedir tu dinero? No, yo pido que seas fiel a mí. Si decís que sos hijo mío, entonces las obras de Dios tenés que hacer. Pero si hay vanidad, hipocresía, lujuria, altanería, borracheras, orgías, robo, adulterio, si hay avaricia, si hay mentira, si hay palabras fingidas para que la gente te siga, entonces no sos de Dios. Entonces sos esto. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Comprá verdaderamente oro refinado de Dios, la palabra de Dios, la que te lleva a santidad. Arrepentite de tu pecado. Si podés oír hoy la voz de Dios en tu mente y en tu corazón, no te atrevas a endurecer tu corazón. Arrepentite de tu maldad y quizá Dios pueda perdonarte. Y Él te lleve a Cristo y puedas vestirte con las vestiduras blancas, con la santidad de Dios sin la cual nadie verá al Señor, con las obras justas, obras de justicia preparadas de antemano para que andemos en ellas. Acciones y oraciones de los justos, de los santos, son las vestiduras blancas que te van a cubrir, son las brasas que van a estar delante del altar de Dios, el incienso. Necesitas comprar de Dios esto, sin oro, sin plata, con espíritu humilde, con mansedumbre de corazón, sin altivez, sin creer que tenés parte ni arte en esto, porque no la tenés, ni vos, ni yo, ni nadie. Esto es don de Dios, y nadie más, a nadie más le va a dar su gloria. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio, para que puedas ver. Unge tus ojos con colirio, no estás viendo bien. Quita tu pecado. Arrodíllate, clama a Dios. Quizá pueda quitar tu pecado. Unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No seas frío, no seas tibio, sé caliente, dice Dios. Yo te he llamado para vida y para vida en abundancia. ¿Por qué estás con un pasito acá y un pasito allá? No, así no vas a entrar a ningún lado. Así solamente vas a ir al castigo. Pero claro, ¿quién puede oír esta reprensión? ¿Quién puede entender
y que la llama que hay en él, que hay la llama que hay en ella, reviva y verdaderamente vaya corriendo a los pies de Cristo, a humillarse, a pedir piedad, perdón, Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo. Te ruego que me hagas aunque sea como uno de tus jornaleros. Te lo ruego, Señor. No soy digno. ¿Quién va a poder? Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién se le ha revelado? ¿Quién ha visto que el Señor está remangando su brazo y luchando por su pueblo? Que los ángeles de Dios están alrededor mío, alrededor tuyo, luchando. Que la guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. ¿Quién puede haber visto esto? He aquí, yo estoy a la puerta, verso 20, capítulo 3, Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No está hablando de una oración de fe. Hey, estoy a la puerta y llamo. Dale, déjame entrar. Dale, déjame entrar así. Me das un lugarcito. Yo te estoy ofreciendo la salvación. No, yo te mando. Aquel que puede oír, abre la puerta. Entonces yo cenaré contigo. Yo haré morada en ti y mi Padre hará morada en ti. Y vendremos a ti y haremos morada en ti. Pero porque tú eres de los nuestros, tú eres mi hijo, aquel que se había descarriado y ha vuelto. Aquel que ya desde del inicio del mundo, del inicio de la creación, eras mío y estabas perdido y has vuelto al Padre. Porque ya eras. Señor dice en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan, tuyos eran y me los diste. No eran del mundo, tuyos eran y me los diste. Y de los que me has dado, ninguno se perdió. Jesús le dice a sus apóstoles, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Cómo podemos enseñar entonces? Dale un lugar a Cristo en tu corazón. Tendríamos que enseñar, rogar a Dios, quizá te dé un lugar en el pueblo que separé para Cristo. Deberíamos enseñar eso. He aquí que estoy a la puerta y llamo. No dice, estoy golpeando la puerta. No dice eso. El juez está a la puerta. Esto está queriendo decir. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo podemos entender esto? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué oído tenés que tener? Estamos hablando el mismo idioma. En la carne. Pero te aseguro que en el Espíritu no. ¿Cómo no pueden entender? Decía Jesús. ¿Acaso no les hablo en el mismo idioma? ¿No pueden entender lo que les estoy diciendo? ¿No pueden oír lo que les hablo? Le decía a esos judíos que decían creer en Él. Ustedes no pueden entender y creer lo que yo digo. Porque ustedes no son de Dios, sino que son del diablo. De vuestro padre el diablo. Chicos, en serio. Esto no es para ofender a nadie. Hay una ley en nuestro miembro que es la ley del diablo. Es inevitablemente la carne no va a heredar la bendición de Dios. Es corrupción, no va a heredar la bendición de Dios. Pero sí el Espíritu. Esto lo tenemos que entender. Lucharemos hasta que nos vayamos de este cuerpo contra esto. Pero es Dios quien produce el querer y el hacer en nosotros para poder vencer cada día. Orá a Dios que estos ángeles que están alrededor nuestro los podamos ver, podamos no solamente sentirlos, podamos verlos, podamos entender, que nos enseñen ciencia y sabiduría. En Hebreos dice que no son ángeles, los ángeles no son espíritus ministradores hacia nosotros, hacia los que están predestinados para la salvación. Hebreos capítulo 1. Podamos ser enseñados por ellos. Roguemos a Dios esto. Roguemos a Dios esto. Y el Señor nos conceda el ser verdaderamente celosos de Él, celosos de su Espíritu, celosos de la salvación, de esa esperanza a la que fuimos llamados y verdaderamente fuimos llamados.
A todos los que han podido ir, les explico lo que les explicaba el otro día a una hermana de la iglesia que se esmera por hablar con sus parientes y no pueden oír. Miren, la verdad es esta: Jesús enseña: nadie es profeta en su propia tierra y en su parentela. Nadie es profeta, nadie en tu familia te puede creer. Tal vez lo mismo que vos hablás se lo crean a otro. Dios lo haga así, quién sabe. Tal vez sí, tal vez no. Solo sean luz para ellos y entiendan que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus, contra el espíritu que los domina. No pueden ver. Jesús estaba en la cruz y oraba por los que lo estaban clavando, por los que lo escupían, por los que lo maldecían. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así también nosotros, aquel que pueda oír verdaderamente a la voz de Dios, entienda el mensaje. Aquel que pueda oír, vuelva su corazón en amor y misericordia hacia sus padres, no importa por qué se hayan peleado. Vuelvan su corazón en misericordia hacia sus padres y perdónenlos o pidan perdón. Aquellos padres, lo mismo, vuelvan sus corazones, aquellos que puedan oír, en misericordia y piedad hacia sus hijos. No estén peleados el uno con el otro. Dios no vino para esto. Dios no vino a dividir, Dios vino a unir. Lo que hay es una división de reinos espirituales, pero el Hijo debe honrar al Padre y el Padre cuidar del Hijo. Toda aquella persona que está luchando o peleada contra su prójimo, sepa esto y entienda: si son de Dios, van a hacer las obras de Dios. Si no son de Dios, no las van a poder hacer. Vuélvanse su corazón en misericordia y piedad hacia su prójimo. Perdone, pida perdón. Haga el bien. No pague al mal con otro mal, ni con enojo, ni con resentimientos. Entienda que la lucha no es contra carne ni sangre, es contra espíritus y potestades. Aquel que es de Dios va a entender. El que no es de Dios, Señor, te ruego que los perdones, porque no saben lo que hacen. En el día de la ira no tengas tanta ira contra ellos. Yo no puedo entender cuál es la misericordia de Dios. Son insondables los misterios de Dios. La misericordia, la longanimidad de Dios es insondable, es indecible. No se puede creer, no se puede entender, no lo podemos medir con mente humana. Pero ¿quién sabe lo que Dios puede hacer en las personas? Sean de Dios, no escuchen a la carne. La carne, el corazón no arrepentido te va a decir: no, pero yo tengo razón. Él me hizo el daño, ella me hizo el daño, que me venga a pedir perdón él, que me venga a pedir perdón ella. No. Sean de Dios y ruego a Dios que la palabra de Dios haga algo en sus corazones, para que sean luz a muchos más. No levantemos juicio contra las personas, sino contra el pecado, si quieren. Contra el pecado, mostrémoslo con la Escritura, expongamos la Escritura y que se vea el pecado. Pero no juzguemos a la persona. Se los ruego en el nombre de Jesús. Ruego a Dios me perdonen si en algún momento me equivoco. Espero que hayan podido, en el tiempo que esté predicando, aprender misericordia. Si encuentran a sus pastores, si encuentran a sus líderes, si encuentran a sus curas, a sus sacerdotes, errar, pongan misericordia en sus corazones. Rueguen a Dios, quizá Él nos dé el entendimiento a todos y pueda haber un mundo mejor y pueda haber una sociedad mucho más creyente verdaderamente en Dios. Milagro es lo que estoy pidiendo, pero ¿quién puede saber? Entre tanto que el día dura, no endurezcas tu corazón. Entre tanto que el día dura, no endurezcas tu corazón. Ruego en el nombre de Jesús que la palabra que hoy he hablado, Señor, no vuelva a mí vacía, no vuelva a ti vacía, Señor. No sé, no tengo noción de lo que puede hacer ni provocar todo lo que estamos hablando, pero te ruego que sea para salvación de muchas almas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por quedarse a los que están en Facebook, gracias por quedarse a los que están en Instagram. Dios los bendiga
y esté siempre con ustedes. Amén.